Bueno, vamos a ir comenzando ya. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva webinar de la programación Open Talent de Instituto de Pensante. Yo soy Laura Pose y antes de comenzar con la presentación, me gustaría asegurarme que todos me escucháis bien. Si podéis, por favor, escribir en el chat si me escucháis. ¿Podéis confirmarme? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues la webinar de hoy corre a cargo de Daniel Álvarez Lamas, que nos hablará sobre los tres cerebros de un equipo. Instinto, norma e intuición. Para aquellos que no lo conozcáis, Daniel es el fundador de Instituto de Pensante y es el trainer oficial de International Coaching Community en España. Y es el encargado de impartir la certificación internacional de coaching de equipos de ICC. Por dar unas pinceladas de cómo será la sesión de hoy, comentaros que después de la exposición de Daniel contaremos con la presencia de Andrés García Rodeja, que es antiguo alumno de la certificación de equipos, que nos comentará rápidamente su experiencia en la certificación del año pasado, en Santiago de Compostela. Después os comentaré también rápidamente algunos detalles de la certificación y podréis formular todas las preguntas que queráis. Terminaremos más o menos sobre las 8 de la tarde. Y sin más, Daniel, si quieres ya te doy paso y ya puedes comenzar. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, perfectamente. Fantástico. Muy bien. Bueno, Laura, a ver si me ayudas un momentito y a ¿Sí? ver si soy capaz de poner la cámara, por favor. Voy a darle a la cámara. Sí. A ver, lo digo sobre todo porque no interrumpa el que se puedan ver las diapositivas, el hecho de que esté la cámara puesta. Está cargando, pero en principio va bien. Vale, o sea que si se desea se puede poner más grande el PowerPoint para verlo Sí, mejor, ¿no? Por sí, si sí. se da el caso. Muy Todavía no bien, se bueno, ve. pues Ahora sí, perfecto. perfecto. Muy bien. Así. Muy bien. Bueno, permitidme que me sitúe bien. Eso es. La tengo así perfectamente. Bueno, muchas gracias, Laura. Nada, Una presentación muy precisa y acertada. gracias. Fa- Fantástico. Bueno, pues como veis, tenemos cosas interesantes que compartir a lo largo de esta tarde y vamos a comenzar primero con esta, para mí muy estimulante parte de explicaros lo que entiendo que es la inteligencia colectiva, cómo funciona el equipo, la inteligencia a partir de los tres cerebros. Luego será un placer escuchar a Andrés y también el que Laura pueda contestar y aclarar todo lo necesario con respecto a la certificación de coaching de equipos. Muy bien, bueno, pues voy a tratar de hacerlo en estos 40 minutos, o si puedo 35, pero me llevará 35 o 40 minutos para explicarlo completamente. ¿Qué es ¿En qué partes podemos diferenciar el funcionamiento de la inteligencia colectiva, la inteligencia del equipo? Vamos con la primera. Bueno, vamos a primero, antes de explicar cada una de esas partes, a contaros de dónde, en qué me baso para poder hablar de tres cerebros del equipo, tres formas de pensamiento, si queréis, diferentes. Lo pensé desde la comparación con cómo pensamos y cómo desarrollamos nuestra forma de pensar los seres humanos. El equipo no es más que la suma de unas personas que tienen un objetivo común, que comparten una misma estructura, reparten unas funciones para que entre todos podamos alcanzar ese objetivo de forma vertebrada, de forma coordinada. Entonces, eso genera una inteligencia y esa inteligencia, como es lógico, se va a parecer o va a tener una similitud con la inteligencia de cada uno de los componentes, que son quienes unen entre sí su capacidad de pensar para crear esa inteligencia colectiva. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la vida? Las vamos a ver desde el punto de vista de cuál es la motivación que nos mueve en las distintas etapas de nuestra vida. Veremos que una distinta motivación en el equipo ocasiona un distinto tipo de pensamiento. Entonces, en la adolescencia y en la primera juventud, lo que nos sucede es que nos damos cuenta de que estamos solos en este mundo. Nos hemos separado ya de la tierra de la que hemos nacido, del mundo del que formábamos parte antes de ser un espermatozoide y un óvulo.
Nos hemos separado ya de la familia, que era la continuación de ese mundo cómodo, agradable, que nos protegía, y nos damos cuenta de que tenemos que luchar por la supervivencia. Nos hacemos independientes, vemos que estamos aislados y que tenemos que, por nosotros mismos, lograr sobrevivir. Sobrevivir o acumular, que es la otra cara de la supervivencia. Es decir, que tenemos que buscarnos la forma de sacar nuestras propias castañas del fuego, de valernos por nosotros mismos. Eso implica sobrevivir o acumular por si acaso en un futuro necesito sobrevivir. Por tanto, acumular es como una continuación de sobrevivir. Esa es la motivación. Y eso nos obliga a pensar también por nosotros mismos, a desarrollar nuestra capacidad de pensar como individuos. Después pasamos a la siguiente etapa, que es, los voy a comentar evidentemente de forma rápida, hay alguna otra webinar donde se explica con más detalle. Después pasamos a compartir las pautas de la comunidad, es decir, vemos que para sobrevivir nos va a ir mucho mejor, vamos a conseguirlo más fácilmente si nos unimos a las pautas que nos propone la comunidad. Dentro de la comunidad seremos capaces de protegernos unos a otros y como comunidad, como grupo, como equipo, seremos, si cumplimos cada uno nuestras pautas, seremos más capaces de conseguir mejor la supervivencia, de lograr el que eso que parecía tan difícil y que teníamos que abrirnos paso a codazos, pues sea una cuestión en la que cumplamos con nuestro papel, cada uno va cumpliendo con su papel y vemos que la supervivencia es más fácil y empezamos a entrar dentro de la sensación del orgullo de pertenencia de la comunidad. Estamos orgullosos de pertenecer a una ciudad, a un país, a un grupo determinado, a un equipo de fútbol. Es decir, que compartimos las pautas y también el alma de esa comunidad. Después llega un momento en la vida en la que vemos que seguir esas pautas ha estado bien, pero que algo dentro de nosotros quiere manifestarse. Algo dentro de nosotros está sintiendo rigideces en seguir exactamente las pautas que nos está marcando la comunidad. Algo dentro de nosotros único de cada persona necesita encontrar la forma de que guíe, que cree nuestro futuro, mucho más que unas pautas establecidas de la comunidad. Y ahí vemos que surgen, por encima de los valores de la comunidad, tenemos que ser congruentes con nuestros propios valores. Y todo eso nos guía a la autorrealización. Y después hay otra etapa, posteriormente, en la que la motivación ya no es solo la autorrealización, sino que es la trascendencia. Es decir, ¿qué legado queremos dejar? ¿Qué es lo que para nosotros significa, qué queremos que haya significado nuestro paso por este mundo? Esa motivación de trascendencia, de legado. Bueno, los cito muy rápidamente porque eso nos pone dentro del terreno de juego de lo que van a ser esos tres cerebros. Os puedo adelantar que se van a corresponder uno con la supervivencia, otro con compartir las pautas de la comunidad y otro con la autorrealización y trascendencia. Ahí no vamos a hacer diferenciación en esto. Se podría hacer, pero a los efectos de lo que interesa en cómo funciona un equipo, y para hacerlo de forma resumida en estos, esperemos que 40 minutos, es suficiente con unir estas dos últimas partes de autorrealización y trascendencia. Muy bien. Entonces vamos con el primer cerebro, el instinto. Veis aquí unas hormigas, porque el cerebro, este primer cerebro, que es nuestra parte instintiva, es nuestra parte más animal. Es aquella que podemos decir que compartimos como animales sociales con las hormigas, las abejas, las termitas, sobre todo en las que vemos cómo se crean superorganismos a partir de esos individuos. La conducta de la hormiga no se entendería si no conociéramos la conducta del hormiguero. Por sí sola no podría tener esa conducta ni tendría esa capacidad de supervivencia, como cuando está dentro del superorganismo al que pertenece, que es el hormiguero. Por tanto, el ser humano, como animal social, se ve también impulsado a apoyarse en los demás por instinto para poder sobrevivir, para poder valerse mejor en su tarea de supervivencia. Cuando está dentro de un grupo, el ser humano puede entender de forma instintiva que este grupo le puede ayudar a ese deseo de supervivencia. Y automáticamente, en una situación de presión,
en una situación de dificultad, de amenaza, el grupo se une. Eso lo podemos ver muy fácilmente, si habéis tenido alguna experiencia, en la cual, en un equipo en el que lógicamente hay sus roces, sus fricciones internas, en el momento que hay una amenaza externa, ese grupo se une, olvida las fricciones internas y se enfrenta a la amenaza como uno solo, de forma instintiva, de forma espontánea y automática, muchas veces sin entrenamiento, a veces incluso sin órdenes. Nosotros hacemos a veces el ejercicio en los outdoor training, tenemos uno que es ir en barco, y después de explicarles cómo es esto de ir en barco, normalmente cuando hay buen tiempo, pues es maravilloso, ir en velero, les vamos explicando cómo va, están encantados de escuchar la explicación y del tiempo que hace, pero llega un momento en el que le decimos, bueno, muy bien, ahora les toca a ustedes. Dejamos el timón, nos vamos al camarote y dejamos que el equipo se valga por sí mismo. Y claro, evidentemente al principio pues es un vaivén del barco, digamos que hay como una especie de caos, hay caos, y cada uno poco a poco va tratando de encontrar el sitio, al principio tropezándose entre ellos, pero poco a poco van encontrando su sitio, y entre lo que sabe uno, lo que sabe el otro, y lo que intuyen, van encontrando el sitio cada uno dentro del velero para lograr que más o menos el velero vaya tomando rumbo. ¿Qué quiere esto decir? Que el ser humano, en el momento en el que se le pone en una situación presionante, es muy posible que se apoyen unos en otros como animal social para poder sobrevivir, poder buscar salir del atolladero. Esto es este primer cerebro del instinto. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, cuando necesitamos reaccionar muy rápido en un equipo, ¿no?, en el que estemos, imaginaos que estáis dirigiendo un equipo o dentro de un equipo y hay un momento en el que hay que reaccionar muy rápido a las circunstancias, un momento en el que no cabe reflexión, en el que no es posible el tener tiempo para la reflexión y no procede la reflexión. En ese momento hay que dejar que el equipo actúe por instinto, no pararlo, no establecer normas, sino permitir que el equipo fluya desde ese instinto, desde esa reacción como animal social, para que de forma natural, orgánica, se vayan ensamblando de la mejor manera. Este cerebro es el que comienza a formar el equipo. Esta sensación de organismo se empieza a generar a partir de actuaciones instintivas, situaciones en las que, por ejemplo, imaginémonos, podemos poner dos ejemplos. Mañana tenemos que abrir la tienda y tenemos que cambiar completamente todo. Bueno, pues hay que dar unas pautas, pero también dar opciones a que entre todos se vayan organizando de forma natural, de forma espontánea. Otro ejemplo podría ser, este mes nos quedan 10 días para acabar y tenemos que lograr este objetivo. Pues es muy posible que permitiendo que cada uno busque su forma de conseguir alcanzar ese objetivo, vayan a surgir formas de apoyo y nuevas ideas que salgan de ese instinto por tener que actuar rápidamente. Y el equipo, a lo mejor, que en un momento dado podía tener fricciones internas, como decía antes, encuentre formas de apoyo que antes parecían difíciles. Lo mismo, igualmente, podemos utilizar este cerebro instintivo cuando hay una parálisis. Es mejor cualquier tipo de acción que seguir paralizado, que seguir analizando, porque el equipo a lo mejor no está capacitado todavía para analizar y reflexionar, sino que en un principio el equipo necesita encontrar esa conexión con su naturaleza de organismo, encontrar esa forma de ensamblarse, de sentirse juntos, porque porque para que un equipo sea capaz de analizar, que será el segundo cerebro, necesita tener un rodaje primero, necesita haber nacido como organismo, haber contactado con su cerebro instintivo, haber hecho unas primeras acciones que les pongan en común, que les pongan en conexión como equipo. Tenemos que, al principio, si queremos ayudar a que surja este cerebro instintivo, tenemos que darles tareas sencillas, pero que les obliguen a trabajar en equipo. Ya llegará después el momento del análisis. Y también hay que utilizarlo cuando el equipo tiene las habilidades y le falta confianza. Ahí es como al niño que le decimos, tírate a la piscina porque vas a saber nadar. Y si hace falta darle un empujón para que entre en la piscina,
Bueno, la verdad que a un niño no se lo haría, pero un equipo muchas veces sí es necesario, porque a veces no se ve con con la confianza necesaria y sí tiene las habilidades. En el momento en el que se vea dentro de la tarea, se olvidará de desconfianzas y de miedos y como ese animal, como ese organismo que se llama equipo, empezará a encontrar sus caminos y todas las personas sabrán lo que tienen que hacer por ese instinto como animales sociales. ¿Cómo utilizarlo? Primero, el equipo, las precauciones que tiene que tener el líder. El equipo no debe identificar al líder con la presión. Si identifican con que el líder ha sido quien les obliga a tener ese nuevo objetivo, es posible que digan quién es el líder para ponernos este objetivo. Por tanto, el líder debe transmitir de forma neutral, de forma, de forma que no se le vea a él como el creador de la amenaza externa, sino que de forma transparente transmite la situación en la que estamos ahora mismo, la situación a la que nos enfrentamos y la situación a la que debemos combatir. No es que el líder les ponga una tarea o una amenaza, sino que transmite una amenaza externa. Segundo, no damos tiempo a pensar. Si damos tiempo a pensar, estamos hablando de otro cerebro. Cuando queremos utilizar el cerebro instintivo, hay que tratar de que hay unas pautas muy intuitivas para sacar el animal que ese equipo lleva dentro, para que ese equipo se vea como organismo, se sienta como organismo, se sienta como unidad. Por tanto, habrá que dar una comunicación de dar las explicaciones oportunas sin extendernos demasiado, porque no vamos a buscar el raciocinio, y pautas concretas y muy intuitivas para que el equipo pueda tener la información necesaria para a partir de ahí generar ese movimiento, esa interacción que lleva a que el equipo desarrolle ese cerebro instintivo, ese primer cerebro. El equipo, por otra parte, debe ver que el problema o reto es ambicioso para poder motivarle, pero ojo, que no esté fuera del alcance del equipo, porque cuando empieza a utilizar este cerebro instintivo, el equipo emocionalmente todavía es débil y es posible que se frustre. Debemos evitarlo. En un principio, las tareas y los retos hay que tratar de que sean adecuados a la capacidad del equipo, porque le estamos empujando, diciéndole, adelante, confía. Necesitamos que el equipo confíe y que el equipo logre ese reto o ese desafío para que después podamos pasar al siguiente cerebro. En el momento en el que el equipo está desarrollando su cerebro instintivo y se está creando como equipo, como organismo, una frustración puede ocasionar que se rompa el equipo. Así que tenemos que saber qué cerebro estamos utilizando en cada momento y qué cosas tenemos que hacer. ¿Cuál es la motivación? Pues como decíamos, la motivación es la supervivencia. La motivación que tiene el equipo en este momento es sacar esa conexión entre todos a partir de que el apoyo de unos a otros como animales sociales nos permite la supervivencia. Vamos al segundo cerebro, que llega en el momento en el que ya ha habido algún tipo de conexión como equipo, ya nos creemos un organismo, ya nos hemos dado cuenta de que somos capaces como equipo de conseguir la supervivencia mejor que como individuos, y ahí podemos empezar con ese raciocinio, capacidad de raciocinio, esa capacidad de organizarse, esa capacidad de reflexión, esa posibilidad de analizar y sacar nuevas conclusiones. Ahí empezaremos a ver, ya una vez ha nacido el equipo, esto es importante, que con el cerebro instintivo hemos logrado que nazca ese organismo, ese animal que el equipo llevaba dentro. Ahora vamos a ver cómo nos organizamos. Y entra la dualidad norma-alma. Están absolutamente relacionadas, aunque parezcan incluso contradictorias. No lo son. Todo lo contrario. El equipo necesita seguridad. Eso es lo que le da la norma. El equipo necesita saber, cada persona necesita saber qué papel tiene para poder sentir esa confianza dentro del equipo y que no está perdida. Una de las cosas que más nos impiden fluir con el presente es ¿qué debo hacer? Fijaos, no estamos cada momento preguntándonos ¿qué debo hacer?
y si tenemos planificado lo que tenemos que hacer, bueno, puede cortarse un poquito la creatividad, pero estamos más tranquilos, con más confianza. Este es el momento cuando cuando ayudamos a que surja el cerebro, el segundo cerebro de Norma Alma, este es el momento en el que precisamos de esa confianza. Queremos crear esa confianza. Esa confianza en el que cada uno se sentirá seguro dentro del equipo, empezará a confiar aún más en el equipo, gracias a las normas, gracias a que sabemos lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos esperar de la otra persona. Por otra parte, y lo veremos ahora, va surgiendo, gracias a esa norma y gracias al roce que hace el cariño, empieza a surgir esa sensación de cómo hacemos nosotros las cosas. Es decir, cuál es nuestra alma, cómo somos. Cómo hacemos las cosas tiene que ver con cómo somos. Y empezamos a sentir que tenemos una identidad. Empezamos a decir, a sentir que somos de una manera determinada y concreta, la que hemos marcado por las normas. Por tanto, el hecho de marcar las normas hace que nos definamos y el hecho de definirnos hace que nos identifiquemos con una forma común de hacer las cosas. Es decir, que nace el alma del equipo. Aquí podemos ver, imaginémonos un grupo de náufragos, ¿no?, que llegan a una isla. Bueno, pues primero se las verán y se las desearán para poder pues crear esas primeras condiciones necesarias, ¿no?, de llegar a la playa, de encontrar comida, de buscar un refugio, bueno, digamos que unas situaciones instintivas en un primer momento de apoyarse unos en otros. Después, poco a poco, empezarán a ver, oye, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos queremos organizar? Tengo que decir con respecto a esto de que cómo nos organizamos, que es algo absolutamente eh, circunstancial de cada equipo. Cada equipo, cada grupo de personas, en cada momento busca su forma de organizarse. Como muchos sabéis, yo trabajaba en una entidad financiera y como ejecutivo tuve la oportunidad de dirigir diferentes oficinas, dirigir un grupo de oficinas, una zona. Y de las 21 oficinas que en aquel momento me tocaba dirigir, podía comprobar cómo cada oficina decía que la forma en que estaban organizando la oficina, era la forma que había, la única forma que había. Yo a veces les preguntaba, ¿por qué os organizáis así? Y te decían, bueno, es que hay otra forma de organizarse. O sea, todas las oficinas pensaban que la forma como se organizaban, que obviamente tenía unas pautas globales, pero que después cada una buscaba su propia interpretación y aplicación, cada una funcionaba de forma distinta y cada una pensaba que su forma era la única forma de hacer las cosas. Así que se ve que cada equipo genera sus propias normas, que por una parte serán formales, por otra informales. Por una parte serán procedimientos escritos y por otra sencillamente costumbres. Así que cada equipo va creando las normas a su manera y el alma se va creando al mismo tiempo con esas normas. El equipo podrá aprender de su capacidad de reflexión en este segundo cerebro de norma alma. La consecuencia será que primero tomará las mejores decisiones y soluciones. Tendrán que reunirse, pensar en común, ya están preparados cuando han desarrollado el cerebro instintivo, llega un momento en que ya están preparados para poder reunirse y que la reunión tenga buenos resultados, porque si no es posible que no se entiendan suficientemente. Si no ha llegado el momento, las reuniones muchas veces no son efectivas. Cuando ha llegado el momento y empezamos a estar capacitados para organizarnos, el equipo cuando se reúne toma las mejores decisiones y soluciones a temas que a lo mejor superan lo que se puede hacer sencillamente por instinto. Son capaces de tomar decisiones y soluciones y de hacer cosas más complejas gracias a esta capacidad de reflexión, más complejas de lo que harían con el cerebro instintivo. Cuando las soluciones instintivas fallan, es cuando surge la necesidad de organizarse, de buscar normas diferentes, decisiones y soluciones diferentes. Fijarán pautas y repetirán aquellas acciones o actividades de forma óptima. Es decir, cuando nos ha salido algo bien, decimos, oye, vamos ahora a escribir, a reflejar en un procedimiento cómo se hacen las cosas, porque ya hemos visto que hay una forma ideal de hacerla. Nos ha salido fenomenal, vamos a anotarla. O esto nos ha salido mal, tenemos que reunirnos y pensar cómo lo hacemos de otra manera. Así que la capacidad de reflexión y de aprendizaje son las protagonistas para poder hacer estas nuevas normas.
Y un protagonista importantísimo, hablando de ello, son los hábitos. Normas y hábitos podrían llegar a ser sinónimos. Las normas podrían ser aquellos hábitos de los que somos más conscientes y que ponemos incluso por escrito. Pero al final, lo que forma la estructura de funcionamiento del equipo son un montón de hábitos, algunos de los cuales se convierten en procedimientos escritos o consensuados. Pero muchos otros hábitos son inconscientes incluso. Así que lo importante de la repetición del trabajo continuo de las personas es que se generan hábitos. ¿Qué es lo que sucede con los hábitos? Que se generan sencillamente por repetición. Es posible que estemos repitiendo continuamente una forma no óptima de hacer las cosas. Para eso sirve, en este momento, cuando estamos generando el cerebro norma-alma, para eso sirven las reuniones. Tienen que ser reuniones efectivas, evidentemente, pero para eso sirve permitir que surja este cerebro de norma-alma, esta capacidad de pensar juntos para generar hábitos, procedimientos, normas óptimas. Si no, se van a generar hábitos igualmente, pero no serán los óptimos. ¿Cuál es el resultado que se obtiene del cerebro de norma-alma? La vertebración del equipo. Para mí, esta es la palabra clave. Vertebración significa que cada cosa encuentra su sitio. Van a encontrar procesos y procedimientos de equipo, hábitos de funcionamiento. Van a encontrar una forma de tomar las decisiones. Todos van a saber cómo se toman las decisiones. Cuando ocurre algo y hay que tomar una decisión, saben quién la va a tomar o quiénes la van a tomar y de qué forma incluso. Y además, debemos potenciar, ahora veremos lo que hace el líder para lograr desarrollar este cerebro de norma-alma, pero tenemos que desarrollar una toma de decisiones óptima y conocida por todos. Conocido el procedimiento, cuánto tiempo lleva, quiénes lo tienen que tomar, qué información tienen que tener, etcétera. Y eso tiene que ver con el flujo eficaz de la información. Hay unos hábitos de comunicación. Entonces, la vertebración va a ser de mayor calidad cuanto mejor sepamos trabajar este cerebro de norma-alma. Tendremos unos hábitos de funcionamiento, una toma de decisiones y unos hábitos de comunicación óptimos en función de que hagamos que funcione bien este pensamiento de ese ser llamado equipo. Los hábitos de comunicación en concreto podríamos centrarnos en dos. Uno son en dos partes. Uno son las reuniones. ¿Quiénes participan? Que quede muy claro quiénes participan, qué frecuencia o qué eventos son los que provocan las reuniones. ¿Para qué son las reuniones? Esto es muy importante porque sí que es verdad que dentro de un equipo a veces parece que es un equipo, pero resulta que no hay un consenso sobre cuándo reunirse o para qué reunirse. O hay un consenso, bueno, una cesión, vamos a decir, de decir, bueno, pues hacemos una reunión, pero no hay un convencimiento del para qué se hace una reunión, ni de la necesidad de esa reunión. Esto es muy importante. Y en esto consiste trabajar bien el cerebro de norma-alma. Y el otro aspecto de los hábitos de comunicación son los canales, que es cómo me comunico y qué me comunican. Si tengo que preguntar, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo se lo pregunto? Que, por ejemplo, se crearán los hábitos de qué hacemos qué hablamos en persona, qué hablamos por teléfono, qué hablamos por email, cosa que es muy importante, mucho más de lo que parece. Hay cosas que no se pueden hablar por email, cosas que no se deben hablar por teléfono y cosas que en persona es perder el tiempo, esperar a tener que hablar con alguien en persona cuando se puede resolver por email. Por tanto, el crear buenos hábitos en este sentido es fundamental. Elegir bien los canales, asegurarnos de que hay una comunicación también horizontal, no solo vertical. En todo esto consiste en ayudar a que se genere hábitos óptimos, un buen cerebro de norma. ¿Cuál es la motivación en este cerebro? Cuando estamos desarrollando el cerebro de norma-alma, estamos desarrollando el orgullo de pertenencia. Es decir, sí, he pasado de la etapa de supervivencia como persona, ¿no? He pasado de la etapa de supervivencia, de ver que en el equipo voy a defender mejor mis intereses que yo solo, pero ahora ya no es solo eso, sino que con el roce hace el cariño y voy sintiendo ese orgullo de pertenencia. Si me dicen ahora cambiar de equipo, tiene que haber razones muy poderosas porque no voy a querer. Ya de alguna manera he desarrollado una identidad
me siento parte de esa identidad del equipo. Ya no soy solo yo, la identidad mía, personal, sino que la identidad del equipo también forma parte de mí, o yo formo parte del equipo. Me siento unido, hay un orgullo de pertenencia. Es importante lo de las motivaciones, porque si queremos desarrollar en un equipo el cerebro de Norma Alma, apelaremos a esta motivación del orgullo de pertenencia. Para ello, el aspecto de cultura es fundamental. Ahí detrás de estas palabras está la fotografía de la final, creo que era del Mundial, cuando jugaron contra Alemania, del Mundial en el que España se alzó como campeona. Vemos ahí a Puyol rematando. Bueno, en aquel momento, el equipo nacional fue un momento de grandes éxitos. En aquel momento sentía que estaba plenamente unido el equipo porque sabían a qué jugaban. Sabían que jugaban a lo que le llamaban el tiki-taka, a jugar pues con mediocampistas bajitos que movían muy bien el balón, incluso delanteros bajitos como Villa, que movían fenomenalmente bien el balón y que se basaban en la posesión del juego, en la posesión del balón para vencer a sus adversarios. Es decir, no jugaban al contraataque, no jugaban a la defensiva, jugaban al ataque, a pasar el balón, no jugaban verticales, sino que podían jugar horizontalmente. Es decir, todos compartían el sentido del juego, a lo que ellos jugaban. Y eso tenía que ver, evidentemente, con unos valores. El valor del juego bonito, podríamos decir, el valor del dominio del balón, hablando en términos deportivos. Y eso tenía que ver mucho con su sensación de identidad, con quiénes somos. Esto es lo que podría ser la idea, llevándolo a la empresa, la idea de la cultura. Nuestra empresa, ¿qué entiende por el servicio al cliente? Si queremos un servicio excelente al cliente, ¿cuál es nuestra propia forma de dar un servicio excelente al cliente? Porque una forma es como lo entiende el Ritz y otra forma es como lo entiende McDonald's. McDonald's da un servicio excelente al cliente. Tiene una forma muy clara, todos están muy de acuerdo en lo que consiste dar un servicio excelente al cliente. Quizás no coincida con la idea de otras personas, pero para ellos dan un servicio excelente al cliente y saben exactamente cuál es su idea de servicio excelente. O sea, que eso apoya, ese valor apoya la creación de una cultura. Saben a qué juegan, saben quiénes son. Lo mismo se diría del Ritz. Para ellos, el servicio al cliente es una cosa determinada de lo que están tremendamente orgullosos, saben a qué juegan, saben en qué consiste el servicio al cliente para ellos y eso hace que crezca la sensación de identidad. ¿Quiénes son? Y también hace que se basen en unos valores. Esos valores son la base del orgullo de pertenencia. Así que en esta etapa debemos tener muy claros cuáles son los valores del equipo, o si queremos ir a la empresa, los valores de la empresa. Si nos basamos en ellos, si nos basamos en el orgullo de pertenencia y la vinculación a esos valores, desarrollaremos el cerebro de cuerpo de Norma Alma. Seremos capaces de desarrollar buenas normas basándonos en esta motivación. Muy brevemente, os diré cuáles son las pautas para que el líder pueda potenciar el cerebro de Norma Alma y veréis que coincide con todo lo que hemos hablado. El equipo, si queremos que el equipo desarrolle normas y no sea el líder el que dé las instrucciones, que sería infravalorar a un equipo, sería eliminar el cerebro Norma Alma, dar las instrucciones directamente, eso es quedarnos en el cerebro instintivo. Pero entonces daremos menos soluciones y confiaremos en el equipo. También daremos claramente las pautas, es decir, ¿cuál es el objetivo? Facilitaremos que se resuelvan conflictos personales o bloqueos del equipo, porque a lo mejor el equipo todavía no es capaz de resolver esos conflictos. A lo mejor nosotros tenemos que ayudar a que se resuelvan esos conflictos. Ya los podremos aflorar, que a lo mejor en el cerebro instintivo, como afloran conflictos, ya se deshacía el equipo. Aquí pueden surgir conflictos personales, pero a lo mejor necesita la ayuda del líder para resolver. Así como permitimos que ellos busquen soluciones, desde el punto de vista de conflictos personales, el líder debe intervenir. Favorecen, como es lógico, las reuniones de aprendizaje sobre cómo hacemos las cosas para crear hábitos desde las mejores prácticas. Favorecemos que se hagan las reuniones, porque a lo mejor el equipo no lo haría por sí mismo.
Y como decía antes, fijamos cuáles son los objetivos y las líneas estratégicas, esas que solamente el líder desde su posición de visión privilegiada puede ver. Cuando el equipo tiene claro el objetivo, tiene claras las líneas estratégicas, con reuniones de aprendizaje va a sacar esas mejores prácticas, esos mejores hábitos. El líder favorece la vertebración del equipo mediante roles formales e informales. La vertebración depende de que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Por tanto, el equipo hará que cada uno vaya adoptando un rol, pero el líder seguramente será necesario que participe en que eso se consolide. Cuando vayan surgiendo roles formales e informales, cuando vayamos viendo que surge algún liderazgo concreto e informal, el líder, si ve que es bueno para el equipo, lo consolidará. Así que aquella vertebración que va surgiendo, el líder ayuda a que se consolide, como son el ejemplo de los roles. Y para que el equipo... Y todo esto lo hará el líder desde el punto de vista de también favorecer las relaciones personales. Por tanto, esa conexión emocional se puede buscar en reuniones informales, en cafés, en cualquier ocasión en las que la máquina del café, como quien dice, poner una máquina del café muchas veces es algo muy positivo porque se generan conversaciones informales en torno a él que normalmente son relacionadas con la empresa, relacionadas con el negocio, pero de una forma informal. O sea que tenemos que tratar, el líder puede tratar de que emocionalmente se vincule entre sí el equipo con todas estas pautas. Por supuesto, si el líder tiene la ayuda de un coach que ayude en sesiones de coaching a favorecer todos estos aspectos, el equipo va a verse tremendamente beneficiado, como ya en muchas empresas se está haciendo. A partir de ahí puede surgir la intuición colectiva. Y siguiendo con el ejemplo del coaching, que como sabéis, quizás en las empresas lo que hoy más se está demandando precisamente es el coaching de equipos, porque es como que ven más fácilmente eso de que en lugar de darles un curso de trabajo en equipo, en lugar de darles una clase de inteligencia colectiva que tiene una aplicación pues limitada comparado con un coaching de equipos en el cual el coach y el equipo se vincula con un objetivo concreto, se pone el equipo tareas concretas para poder alcanzar ese objetivo y de esa manera digamos que los resultados del coaching se trasladan directamente a su día a día. En las sesiones de coaching precisamente se potencia el que se creen esas normas, el que se cree esa alma. Por tanto, muchas empresas recurren al coaching de equipos más que a cursos de trabajo en equipo, de inteligencia colectiva, porque es en esas sesiones de coaching donde directamente ya se está creando esa alma del equipo, esa norma del equipo que ayuda a que el equipo se integre ya en la práctica. No le estamos dando las lecciones de cómo hacerlo, sino que ya lo están haciendo directamente en la práctica. Y a partir de ahí surge el tercer cerebro, el cerebro de la intuición. Aquí aparecerá muy claramente cuál es la diferencia. Me está diciendo Mar Ruiz que me roza la varilla en el micro y está generando ruido. Muy bien, muchas gracias, Mar. Si es necesario entrar para poder, o Laura quizás me pueda avisar también si es necesario. Muy bien, entramos entonces en el tercer cerebro, en el cerebro de la intuición colectiva. Vemos aquí, y vamos a ver más claramente con la explicación que daré a continuación, cómo intuición e instinto son cosas que a veces esos dos términos se utilizan para lo mismo y no son en absoluto lo mismo. El instinto es lo animal, lo que nace de la tierra, lo primero que surge en un animal. De hecho, el cerebro reptiliano evolutivamente es lo primero que nació en el ser humano. Aquí estamos hablando de la intuición, que es algo que surge cuando el ser humano está maduro, y que, por tanto, también en un equipo surge cuando el equipo está vertebrado ya. Ahí es donde puede surgir una intuición, una chispa, una máxima creatividad. No en el instinto. En el instinto va a ser reacciones, digamos, más animales, más que salen de lo salvaje, que salen del impulso, pero no de la clarividencia, no de la intuición. Eso nace después de que el equipo ya está vertebrado, tiene ya una estructura, tiene ya un alma. A partir de ahí ya pueden surgir ideas
mucho más brillantes y la inteligencia colectiva pasa a tener un nivel muy superior. Este es el nivel del máximo rendimiento, de los equipos de alto rendimiento, y os diré que, tal como os lo describa, o si podéis ver cualquiera de la documentación que tenemos sobre ello, no es fácil que un equipo llegue a este alto rendimiento y no nos lo solemos encontrar. Normalmente el coach es el que ayuda al equipo a superar la etapa de norma-alma para poder ayudarle a tener esa madurez y después lanzarle hacia esa intuición colectiva, hacia ese máximo rendimiento, que puede ser pues el de... Eso lo podemos ver en equipos deportivos, es lo bueno de poder ver deporte del máximo nivel, deporte de élite, en el que vemos, pues yo en particular utilizo habitualmente un vídeo de voleibol para mostrar lo que es la intuición colectiva, un equipo que se mueve de forma tan vertebrada que parece que es caótica y no lo es en absoluto, y hacen movimientos espectaculares, recogen la bola de una forma que parece imposible, se coordinan de una forma que parece como si fuera un solo organismo realmente. Y en cualquier deporte de equipo podemos verlo, ¿no? Que cuando el equipo llega al máximo rendimiento, ya cada persona, cada jugador o jugadora llega a su máxima expresión. Y la máxima expresión de cada jugador o jugadora coincide con la máxima expresión del equipo. No hay un dilema. Mientras que en el momento de norma-alma, lo que hay que buscar es que el equipo encaje. Y a lo mejor no todos están dando el máximo, porque cada uno tiene que adaptarse a su rol. Cuando hemos superado esa etapa y llegamos a la intuición colectiva, el equipo logra que cada jugador o jugadora llegue a su máxima expresión. De forma que con todo ello se consigue un rendimiento del equipo que estaba completamente fuera del alcance anteriormente. Como os decía, estoy escuchando algún sonido, pensaba que quizá era Laura que quería comentar algo. La unidad del equipo se combina con la plenitud del individuo, que se equilibran y se refuerzan al mismo tiempo. Si una persona tiene una idea brillante, no va a ocurrir eso de que no sé si decirla o no decirla porque quizás desestabilice el equipo. Quizás en este momento en el que ya vamos ordenados y coordinados, si doy esta nueva idea, es posible que nos saque de nuestro tran-tran. Es posible que algunos vayan a favor y otros vayan en contra y de esa forma rompamos el equilibrio del equipo. Es cierto que muchas veces, cuando estamos en la etapa de vertebración del equipo, es mejor que haya ideas brillantes que no salgan para no desestabilizar. Porque es mejor que haya una idea menos buena, pero completamente compartida. Cuando llegamos a la intuición colectiva, el equipo sabe encajar perfectamente todas esas nuevas ideas que nacen la máxima capacidad de pensar de cada individuo. La máxima capacidad de pensar o el máximo talento del individuo se pueden manifestar porque el individuo sabe perfectamente cómo encajarlo dentro del equipo, porque comparten totalmente los códigos, comparten totalmente la forma de pensar. Unos saben cómo se van a mover los otros. Unos saben que pueden dejar un espacio libre, por ejemplo en voleibol, porque otra persona acudirá si es necesario. Se mueven como si fueran un organismo y cualquiera de ellos podrá encontrar la forma de hacer su mejor movimiento, que todo el equipo acudirá y se adaptará para poder sacar el máximo rendimiento a ese mejor movimiento, a ese desempeño óptimo. En un equipo, en una oficina, lo mismo. Si en un momento dado una persona encuentra una idea brillante y tiene que faltar una mañana, el equipo no lo echa de menos. Tiene plena confianza en esa persona que ha sacado una idea brillante y le cubre las espaldas perfectamente sin necesidad de que se haya establecido norma o incluso saltándose alguna norma. El equipo es capaz de superar las normas y actuar de forma muchísimo más fluida. Es importante, habiendo hablado del tercer cerebro, del cerebro de intuición, decir que lo primero es el equipo. Si se quiere atender la diversidad y el talento individual por encima de la norma y alma común, el equipo se romperá.
podemos atender plenamente a la diversidad y el talento cuando hemos alcanzado el máximo rendimiento. Porque el camino al alto rendimiento necesita primero crear el equipo antes de dar rienda suelta a la diversidad. El equipo de alto rendimiento genera sinergia. Cuando no está suficientemente maduro, un desempeño individualista generará dispersión. Por tanto, primero el equipo. Y cuando el equipo está creado, las personas encuentran la posibilidad de manifestar su máximo talento de la forma que el equipo necesita. Y el equipo es capaz de adaptarse a la manifestación de todo el talento de cada uno de sus integrantes. Muy bien, pues creo que me he pasado 2 minutos, pero espero que haya sido de utilidad esta presentación. Y ahora os dejo con Andrés, que estoy yo también deseando escuchar cómo cuentas tus experiencias. Gracias a todos por vuestra atención. ¿Me escuchas a mí? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Vale, pues voy a presentar a Andrés antes de darle paso. Andrés es ingeniero informático y cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y la gestión de equipos de trabajo. Actualmente es el gerente de la División de Inteligencia de Negocio y Big Data de HP para España y Portugal. Se ha formado con ICC en la certificación individual y el año pasado fue alumno en la certificación de coaching de equipos de ICC de Santiago de Compostela. Voy a intentar darle paso ahora. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, pues acerca de la certificación del año pasado, la verdad es que la experiencia fue obviamente muy positiva y también imprevista. Imprevista porque era algo que realmente no tenía en mente hacer y una de estas casualidades que se producen de vez en cuando, que luego te abren un mundo de posibilidades que no esperabas, en forma de una persona que me pidió un favor hace pues ya casi 1 año y medio, en forma de que dejase que uno de los antiguos alumnos de una promoción anterior hiciese las prácticas con uno de los equipos de trabajo que estaba liderando. Ese favor se convirtió casi en un favor hacia mí, porque después me di cuenta de todo lo que se podía conseguir y mejorando las técnicas, utilizando las técnicas de coaching de equipos. Digo un favor porque yo era de esos, como comentaba Daniel en la webinar antes, de esos líderes de equipo que se creían que su equipo ya estaba al máximo rendimiento y me ayudó a abrir los ojos y a descubrir posibilidades de mejora. La persona que vino a hacer las prácticas con nosotros hizo un trabajo excelente, me permitió ver el equipo desde otra perspectiva, me permitió entender cosas que estaban sucediendo, hacer aflorar algún conflicto latente que existía pero del que no éramos conscientes y eso nos permitió también resolverlo y sobre todo me permitió identificar oportunidades de mejora que nunca se me habían ocurrido y que se le ocurrieron al propio equipo, ¿no? Gracias a la dinámica. Entonces, bueno, gracias a esa experiencia me entraron ganas de saber más, me entró el hambre, empecé a leer, a informarme sobre todas las iniciativas, todo lo que se podía conseguir, qué técnicas estaba utilizando el coach de ICC que nos había ayudado con el tema de las prácticas y eso, bueno, pues me llevó a tomar la decisión de hacer primero la certificación individual y después la certificación de equipos. El proceso de certificación de equipos, como todas las formaciones que he hecho con ICC, pues fue también muy, muy enriquecedor en el sentido de poder conocer las técnicas, los procesos y llevarlos a la práctica con un grupo de gente excepcional, con intereses similares, que realmente, bueno, pues ayudó a tener una nueva caja de herramientas a aplicar con los equipos y una formación que realmente cumplió con creces las expectativas que yo tenía. Prueba de ello es que desde el mes de marzo, cuando terminó la formación, tuve distintas oportunidades para poner en práctica, ¿no? He tenido un cambio profesional también, con una promoción, pasé de llevar equipos en un entorno local de unas 10, 20, máximo 30 personas, a tener responsabilidad sobre territorio nacional y tener que llevar pues, equipos que están remotos, dispersos, que tienen que colaborar entre ellos y sobre todo para los que quizá no tenga tanto tiempo yo para estar con ellos y asegurarme de que van en la dirección correcta, ¿no? Entonces, gracias a todas estas herramientas, muchas de las cosas que he podido conseguir han sido que con mucho menos tiempo y esfuerzo
conseguir que equipos de distintas ubicaciones trabajasen adecuadamente hacia el objetivo que esperábamos y, sobre todo, que colaborasen también entre ellos, ¿no? Es uno de los objetivos también que teníamos. Ejemplos de ellos, pues me encontré con una situación, por ejemplo, en el mes de marzo, en el que tenía que tener 3 equipos en distintas ubicaciones con más de 500 kilómetros de distancia entre los 3, en 3 ubicaciones diferentes, 8 o 10 personas cada uno de ellos, y con un objetivo de consecución de un proyecto tremendamente ambicioso en términos de tiempo y de la cantidad de cosas que había que hacer, ¿no? Un proyecto que normalmente lleva 1 año y medio, pues hemos tenido que ejecutarlo en 8 meses. Conseguir eso parecía una quimera. De hecho, inicialmente pues también tuve que hacer coaching individual con el jefe de proyecto, ver las maneras, identificar oportunidades y, sobre todo, las herramientas que más me ayudaron en esta situación concreta fueron la clarificación de objetivos y conseguir que el objetivo fuese atractivo para cada uno de los miembros del equipo en cada una de las ubicaciones, ¿no? El hecho de conseguir esa visión compartida, todos sabemos hacia dónde vamos y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer individualmente para que el equipo vaya hacia ese objetivo, ha sido una clave para que a día de hoy podamos decir que el proyecto ha sido un éxito y ya hemos conseguido, pues eso, ejecutar algo en 8 meses que normalmente se tardaría el doble de tiempo y es tremendamente complicado, lo cual tiene un mérito increíble y da fe de la potencia que tienen los equipos, la potencia latente que hay y que muchas veces no somos conscientes de cómo hacerla aflorar y cómo ser capaces de que los equipos alcancen su máximo rendimiento y alcancen cotas que pueden parecer imposibles al principio, ¿no? Pues básicamente mi experiencia ha sido esa, no tener inicialmente una expectativa, un conocimiento de lo que realmente se puede conseguir con estas técnicas. Creía que ya sabía todo lo que tenía que saber. Sería lo que llamábamos en la formación que el incompetente inconsciente, ¿no? Y gracias a la formación, pues eso, esas nuevas herramientas y esa aplicación durante este último año, pues me ha permitido alcanzar unos objetivos que de otra manera, pues yo creo que no hubiese sido posible o hubiese constatado un esfuerzo personal muchísimo más elevado. Como resumen, si te tuviese que decir en una frase qué es lo que me ha aportado la certificación de coaching de equipos de ICC, pues probablemente como ejecutivo lo que me han enseñado siempre y lo que yo siempre tenía en mente era que como ejecutivo mi principal función era hacer, ¿no? Es algo que tanto en la empresa como en la formación de MBA, pues es algo que te repiten hasta la saciedad, ¿no? Probablemente el cambio de chip, el cambio de dirección, lo que más he aprendido y como mejor se resume es que en vez de hacer, lo que he aprendido es a dejar hacer. Dejar hacer a los equipos que por sí mismos vayan en la dirección adecuada, tener las herramientas para asegurar que esa dirección la interiorizan, la siguen y sorprenderme y darme el gusto de sorprenderme con la cantidad de cosas que pueden conseguir cuando creas ese ecosistema. Así que bueno, muy contento de poder contar esta experiencia a todos vosotros. Agradecido también al Instituto Bensante y ICC por la formación y por la oportunidad de estar hoy con todos vosotros contando esta experiencia y esperando veros pronto en la nueva certificación. Muchísimas gracias. Gracias. Venga,